Dios les bendiga, hermanos. Un nuevo día que el Señor nos regala nuevamente. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos la vida. Vida en abundancia y vida eterna. Hoy, esta mañana, el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas para que nosotros podamos entender y comprender, que podamos nosotros salir de una condenación eterna. Ese es el tema de esta mañana que el Señor quiere regalarnos a cada uno de nosotros para que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios, en otras palabras, por el Dios Espíritu Santo, el que está aquí con nosotros y con ustedes esta mañana para que podamos entender y comprender la palabra de Dios en nuestras vidas. Así es que, hermanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 8, y ahí vamos a leer del versículo del 1 al 14. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, sino para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yahshua, el profeta que tú mandaste a la tierra, tu Hijo amado, Él, en el nombre de tu Hijo amado, oramos esta mañana para que seas tú revelando tu palabra a cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos entender y comprender lo que tú quieres hacer en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Dios Espíritu, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Ok, dice la palabra, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muy bien, nosotros conocemos que
por un hombre entró el pecado al mundo, y por un hombre salió el pecado de este mundo. Por el primer Adán entró el pecado a cada uno de nosotros, y por el segundo Adán fuimos limpiados y purificados del pecado. Quiere decir, hermanos, amigos míos, que cuando nosotros nacemos, traemos el pecado de Adán en nuestras vidas. Así es que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y no andas conforme a Cristo Jesús, hay una condenación eterna que fue dictaminada en el momento en el cual Adán desobedeció la palabra, desobedeció el mandato divino, desobedeció la orden de Dios, en el cual le dijo que no comiese del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal. Nosotros conocemos que es bueno, nosotros conocemos que es lo malo. Pero Dios nos dice que si tú haces la voluntad de Él y caminas conforme a la voluntad de Él, como Cristo caminó aquí en la tierra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La pregunta del millón es esta: ¿estás tú en Cristo Jesús? ¿Estás tú viviendo como Cristo Jesús vivió aquí en la tierra? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo tu voluntad? Porque cuando oras y dices, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, todos los ángeles, arcángeles y querubines hacen la voluntad de Dios y todos los ángeles también. Aquí en la tierra, nosotros deberíamos de hacernos la pregunta: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad conforme a la carne? Tú debes de preguntarte en este momento, ¿cómo andas tú delante de los ojos de Dios? Porque Él mira la tierra. Él se humilla para mirarte. Él se humilla para escucharte. Así dice la palabra. Él está pendiente de ti, de lo que tú haces y de lo que yo hago aquí en la tierra. No nos podemos esconder de los ojos de Dios, de la mirada del Padre. Tú no te puedes esconder de Él. Ninguno de los que estamos aquí en la tierra nos podemos esconder, porque Él, su presencia está en todo lugar. Su sabiduría está en todo lugar. Sus ángeles están en todo lugar. Así es que ahora pues ninguna condenación hay. Esa condenación que vino a través del primer Adán a la tierra por haber desobedecido la palabra de Dios, por haber desobedecido el mandato divino, él caminó en lugares de dolor, de tristeza, de engaño. ¿Tú qué es lo que estás viviendo hoy este día? ¿Qué es lo que estás viviendo en tu hogar? ¿Qué es lo que estás viviendo en tu vida? ¿Hay tristeza en tu corazón? ¿Hay enojo en tu corazón? ¿Hay adulterio, hay fornicación? Estás desobedeciendo al mandato divino. Dios no quiere que estés en esa condenación eterna. Dios quiere sacarte de esa condenación eterna, y para que tú puedas salir de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo, de la condenación eterna a la vida eterna que Dios te está ofreciendo esta mañana, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón como tu único Salvador personal. Él te salva de esta condenación eterna. No hay otra persona aquí en la tierra, no hay otro lugar aquí en la tierra, no hay otro camino por el cual tú digas, aquí es la salvación. No está escrito en otro lugar cuál es la salvación. La salvación es el camino, la verdad
y la vida, que es Cristo Jesús. Este es el camino, esta es la verdad y este es el que te da la vida en abundancia y la vida eterna. La palabra de Dios, porque es el manual que Dios nos ha dejado como manual de vida, para que nosotros podamos hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, caminar aquí en la tierra conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es caminar aquí en la tierra conforme a la voluntad de Dios? Pues es muy importante, haciendo la palabra. Y la palabra te dice que caminemos en santidad, porque no vamos a poder ver a Dios, porque Él es santo, 3 veces santo, santo Dios Padre, santo Dios Hijo y santo Dios Espíritu Santo. El Dios Espíritu es santo, el Dios Padre es santo y el Dios Hijo es santo. Y debemos de caminar como hijos de Dios aquí en la tierra. Y caminar como hijos de Dios aquí en la tierra es caminar en la santidad que Dios te está demandando. A cada uno de nosotros Dios nos demanda caminar en santidad. No como un cristiano común. Cualquiera puede llamarse ser cristiano. La situación es, ¿estás viviendo como hijo de Dios? Porque el título que Dios te da es Hijo de Dios. Ese es el verdadero título que Dios te da. Jesucristo, caminó aquí en la tierra como un verdadero Hijo de Dios. Y entonces nosotros somos seguidores de Jesucristo, quiere decir de Yeshua, quiere decir que nosotros tenemos que caminar en santidad. Para que la condenación que se dio a través del primer Adán desaparezca de nuestras vidas y podamos tener una vida en abundancia y una vida eterna. Dios te está ofreciendo esta mañana la vida eterna. Dios te está diciendo esta mañana, hijo mío, ven a mí, te voy a dar vida en abundancia y vida eterna. Sal de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Él revela la palabra, Él nos va a ordenar nuestros pasos, Él va a guiar nuestros pasos, porque dice acá, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que ninguna condenación hay para los que andamos en el Espíritu, porque Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Estás viviendo conforme al Espíritu? ¿Estás viviendo conforme a la verdad que está escrita en la palabra de Dios? Pregúntate a ti mismo si estás haciendo la voluntad de Dios o andas todavía conforme a los deseos de la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida de Cristo es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, cuando yo la vivo, me libra de la muerte, me libra del pecado, me sana mi corazón, sana mi mente, sana mi alma, sana todo mi ser y me limpia del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Mire qué bonito. Mire qué maravilloso. Dios quiere que tú y yo vivamos en el Espíritu. Y que dejemos los pensamientos de la carne, que dejemos los deseos de la carne, que son pecado delante de los ojos de Dios. ¿Cómo tú estás viviendo este día? ¿Cómo tú estás viviendo hasta este día? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Debemos de aprender a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Dijo que el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame.
quiere decir que para qué Él llevó la cruz y en cuánto tiempo se tardó en cargar esa cruz hasta el monte de la calavera. ¿Cuánto tiempo duró el Señor en llevar eso hasta el monte de la calavera? Un poco tiempo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Quiere decir que Él crucificó la carne en la cruz. Él condenó el pecado en la carne. Por eso es que Él resucitó al tercer día con un cuerpo glorificado. Un cuerpo lleno del poder de Dios. Un cuerpo lleno del Dios Espíritu Santo, quien lo levantó de los muertos. Se llama Dios Espíritu Santo. El poder de Dios aquí en la tierra. Oh, Santo de la gloria, precioso Jesús. El poder sobrenatural de Dios está aquí en la tierra. Y ese se llama Dios Espíritu Santo. Eso es lo sobrenatural. Lo que la gente le llama sobrenatural aquí en la tierra no es Dios. Ese se llama poderes diabólicos. Y los poderes diabólicos no son de Dios. El poder sobrenatural verdadero es el poder de Dios aquí en la tierra, que camina en lo sobrenatural. Dios es el sobrenatural. Dios tiene el poder sobrenatural aquí en la tierra para hacer todas las cosas posibles. No hay nada imposible para Dios. Al que cree, todo le es posible. ¿Crees tú en Dios? ¿Crees tú en la palabra de Dios? ¿Crees tú que Cristo fue levantado de los muertos? Eso se llama resucitar de entre los muertos. Debes tú cambiar tu forma de pensar, debes tú cambiar tu forma de actuar, debes tú cambiar todo lo que es de la carne al Espíritu de Dios. Y aquella palabra fue hecha carne en Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento se hizo carne en el Hijo de Dios, que en este caso es Yahshua, Jesús, el Mesías, a quien Dios envió para salvarte de pecado, para librarte de una condenación eterna. Sal de esa condenación eterna. Es un mandato divino y una orden de Dios que nosotros salgamos de esa condenación eterna. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, para que la justicia de la palabra de Dios se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Tú debes deshacer de tu vida los deseos de la carne. Tú debes de apartarte de los deseos de la carne. Tú debes de apartarte de las cosas del mundo, porque Cristo y Dios condenó el pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué andas tú pensando? Siempre andas pensando en los deseos de la carne. Siempre andas siendo obediente a los deseos de la carne. El problema no es Satanás. El problema es tu carne. El pleito no es contra Satanás. El pleito es con tu carne, con los deseos de tu carne. Y como los deseos de tu carne te llevan al pecado, Satanás viene y te empuja. Como él conoce las debilidades de la carne, porque en la carne es débil, porque la carne es débil, y todos se excusan tras la carne. Es que la carne es débil, pastor. Entonces, nunca anduvo en el Espíritu. Nunca camina conforme a la voluntad de Dios.
Nunca ha caminado conforme a la voluntad de Dios. Y hoy podemos ver hoy en día podemos ver que esta gente da un testimonio errado, un mal testimonio. Y el testimonio no es nuestro, el testimonio es de Cristo, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros, limpiándonos del pecado, limpiándonos de los deseos de la carne. Pero nosotros no podemos cumplir conforme al Espíritu porque no andamos en el Espíritu. Por lo tanto, hay pecado. Y ese pecado tiene que desaparecer de nuestra vida. No nos tomamos mucho tiempo. Jesús no se tomó mucho tiempo. Él quitó el pecado en la carne, crucificó la carne de una sola vez y por todas y para siempre. Él nunca pecó. Pero Él condenó el pecado en la carne y nos enseñó cómo nosotros debemos de hacerlo. Crucificando nuestras vidas cada mañana, cada atardecer, cada anochecer, cada vez que nosotros andamos aquí en la tierra. Cuando salimos. Estar encerrado en un monasterio está bien, pero cuando sale, ¿qué pasa? Los deseos de la carne se activan. Estando encerrado, no. Pero Dios quiere que nosotros podamos tener dominio propio sobre la carne y que cuando salgamos a la calle, caminemos en el Espíritu y no con los deseos de la carne. Amén, hermanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué anda pensando usted, hermanos, amigos míos? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? La pregunta del millón. Las cosas del Espíritu es hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Las cosas del Espíritu es andar meditando la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hace en nosotros? Y produce abundancia y produce vida en abundancia y vida eterna. ¿Qué es lo que estás produciendo? ¿Cuál es el fruto que tú estás dando? ¿Fruto de carne o fruto del Espíritu? Porque por sus frutos los conoceréis. Amén, hermanos. Tú debes dar fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. El primero es amor. ¿Tienes tu amor? Pero el verdadero amor que es Dios, porque Dios es amor. Tienes a Dios en tu corazón. Si no lo tienes, entonces no tienes amor. Es duro, pero es la verdad. Porque el amor lo pone Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, para poder amar. Es un don de Dios en nuestras vidas. ¿Tienes tú el don de Dios en tu vida para poder amar a tus semejantes? Para poder amar a Dios sobre todas las cosas, dicen algunos. Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si tu corazón está dividido y ama más las cosas de este mundo, de esta tierra, y ama más la televisión que la palabra de Dios, está dividido. Tu corazón está dividido. Tu corazón no está para Dios. No tienes amor entonces. Crees que tú tienes amor, pero en realidad no es cierto, porque no amas a Dios. Y si tú no amas a Dios, no puedes amar a tu prójimo. El tal es mentiroso. El que no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Por lo tanto, Dios no es mentiroso, Dios no miente, Él es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma en la cual Dios ha dicho que vivamos. La única forma en la que Dios ha dicho que vivamos es conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Viviendo
en el Espíritu. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Estás viviendo en el Espíritu o todavía estás viviendo en la carne? ¿Todavía haces la voluntad de tu carne? Debemos de llenarnos de la palabra, debemos de llenarnos del Espíritu, debemos de que este recipiente que está aquí se llene del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a nuestra debilidad. El Espíritu de Dios nos ayuda a que nosotros podamos quitar la debilidad de la carne y fortalecernos en la palabra. Cristo es mi fortaleza. La palabra de Dios es la que me fortalece. Debemos de entender y comprender eso. Cuando la palabra de Dios nos fortalece, pues que hemos de pedir como conviene. Vamos a pedir como le conviene al Espíritu de Dios que obra en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón para limpiarnos del pecado que vino a través del primer Adán. Entonces, la palabra de Dios limpia, purifica y santifica mi mente, mi alma y mi corazón del pecado. Y como Cristo Jesús fueron cambiadas sus vestiduras y le pusieron vestiduras blancas, así Dios va a poner vestiduras blancas en nosotros a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de poner en práctica la palabra de Dios, siendo obediente y limpiándonos de la condenación eterna. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si tú sigues viviendo en la carne, seguramente te va a llevar a una muerte, y a una muerte natural, a una muerte espiritual y a una muerte eterna. Te recomiendo que comiences a vivir en el Espíritu, porque el Espíritu te da vida y paz. Vida en Cristo Jesús, una vida espiritual, una vida en abundancia, una vida eterna y paz. Pero la paz que Dios da es la paz entre Dios y el hombre. Por eso es que tú debes aprender a caminar en el Espíritu. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si tú vives en la carne, eres enemigo de Dios. Yo no quiero tener a Dios como enemigo. Él tiene que ser mi amigo. Cristo es mi amigo. Jesucristo es mi amigo. Yahweh es mi amigo. Yahshua es mi amigo. La Ruach, el Espíritu de Dios, el Dios Espíritu Santo, el soplo de vida en mi vida es mi amigo. Oh Santo de la Gloria. Miren qué precioso es esto. A tener a Dios como mi amigo. ¿Quién como Él? No hay otro como Él. Su mano es poderosa aquí en la tierra y en todo el universo. No hay otro poder sobrenatural como el de Dios, como el de Yahweh. Santo, 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 3 veces santo, es su poder, 3 veces santo, es su poder y está otorgado a través del Espíritu de Dios, del Dios Espíritu. Y si el Dios Espíritu está en mí, hay poder sobrenatural aquí en la tierra para hacer cosas, tremendas cosas, en Él, con Él y para Él, porque para Él fuimos nosotros creados. Tú no tienes escapatoria.
Dios te creó y te formó en el vientre de tu madre. Ahí te cuidó, formó tu hueso, formó tu corazón, formó tus ojos, tu cerebro, todo tu cuerpo, todo tu ser. Te dio vida, te dio un alma. Hoy te da vida y vida en abundancia, si tú puedes creer a Él. Por lo tanto, si tú estás viviendo en la carne, no te puedes sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque la única forma de poder sujetarse a la ley de Dios es haciendo su voluntad. Estás haciendo su voluntad. Puedes sujetarte a la palabra de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Estás agradando a Dios? El primer paso de obediencia que debemos observar en la palabra de Dios es cuando Jesús se bautiza. Es cuando el primo de Jesús, que es Juan, bautiza a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento desciende el Espíritu de Dios en forma de paloma y se para sobre nuestro Señor Jesucristo. Y una voz, el cielo se abre y una voz con estruendo dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Estás tú complaciendo a Dios? ¿Estás agradando a Dios? ¿Tienes al Espíritu de Dios en tu vida? Debemos de tener el Espíritu de Dios en nuestra vida y llenarnos del poder de Dios sobrenatural en cada uno de nosotros. En el 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Nosotros no debemos de vivir según la carne, sino según el Espíritu. Oiga lo que dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Este es el cuestionamiento que Dios nos hace. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, como este es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Aquí debe habitar el Espíritu de Dios en mi vida, en mi alma, en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser. Debe estar el Espíritu de Dios. Y todas las cosas que yo hagan tienen que ser conforme al Espíritu de Dios, conforme a la palabra de Dios. Eso quiere decir, está el Espíritu de Dios morando en tu corazón, en tu mente, en tu alma. ¿Eres tú la casa de Dios? Hazte esta pregunta. Y si no lo eres, hoy es el momento que debes de aprender a recibir a Jesús en tu corazón para que el Espíritu de Dios llegue a morar en tu corazón y haremos morada con Él, juntamente con Él. Él viene a morar con nosotros, a vivir con nosotros todo el tiempo, sin entristecer al Espíritu. Debemos de ser alegres y agradecidos a Dios por permitirnos estar en su reino, por permitirnos salir del reino de Satanás y entrar e introducirnos en el reino de Dios. ¿Estás viviendo el reino de Dios o estás viviendo en el reino de Satanás? Satanás fue desechado del cielo y fue enviado aquí en la tierra. Él es el príncipe de este mundo. Y si tú te mueves conforme al príncipe de este mundo, es porque no tienes a Cristo en tu corazón. Y algunos tienen a Cristo en su corazón, pero hacen cosas que son del príncipe de las tinieblas. Aún no han cambiado su forma de pensar.
Aún no han cambiado su forma de actuar, aún siguen viviendo en la carne. Y nosotros debemos de despojarnos de la carne, de los deseos de la carne, y que el Espíritu de Dios more en nosotros. Porque dice acá, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si tú no eres de Dios, si tú no eres del Espíritu de Dios, si tú no tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, entonces, ¿qué espíritu tienes? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y ese espíritu se llama Satanás. ¿Quién te está gobernando? ¿Quién está gobernando tu mente, tu corazón y tu alma? No se llama Dios, se llama Satanás. Y como Satanás monta el caballo de tu carne, él es que te guía para a la derecha, él es el que te guía para la izquierda y no caminas recto, porque si caminas recto, entonces el Espíritu de Dios es el que te guarda, el que te protege, el que te cuida, el que hace que tú camines conforme a la voluntad de él. El Espíritu de Dios es el que mora en ti. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Quiere decir que si yo vivo conforme a la carne, soy injusto. Y los injustos no heredarán el reino de Dios. Para que yo sea justo, debo de vivir en el espíritu. No hay otra forma, no hay otra manera, porque la justicia de Dios se refleja en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi alma, y me llevan cautivos a la obediencia a Cristo. No hay otra manera. Si tú estás viviendo en la carne, eres injusto. La palabra lo dice, no lo digo yo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él vivifica nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Él te va a levantar de los muertos a la luz admirable que es Cristo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, porque ese te lleva a la muerte y a una condenación eterna. Salgamos de la condenación eterna para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, porque el que vive conforme a la carne llega a la muerte, no puede agradar a Dios. Debemos de agradar a Dios, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Y esa muerte es muerte espiritual, muerte natural y muerte eterna. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire qué bonito. Si yo sujeto las pasiones de la carne, si yo sujeto los deseos de la carne, si yo mantengo al Espíritu de Dios en mi vida, voy a vivir y voy a tener vida en abundancia y vida eterna. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí no dice cristiano, dice hijo de Dios. Debemos de vivir en el Espíritu para poder ser un verdadero hijo de Dios. ¿Eres tú hijo de Dios? Todos decimos ser hijos de Dios, pero pecamos, mentimos, adulteramos, fornicamos, consultamos a los muertos,
consultamos a los brujos, consultamos la quiromancia, la cartomancia, consultamos la ouija y dejemos de ser hijos de Dios. Eso no es ser hijo de Dios. Eso es ser hijo de Satanás. Aún no sabes quién es Dios. Aún no conoces a Dios. Debes de apartarte de ese tipo de idolatría, de enojo, de ira, de gritería, de contienda, de brujería, de hechicería, de adivinación. Adivinar de dónde vengo, quítate esa palabra porque estás haciendo adivino a la otra persona. Quítate eso porque hay cosas del mundo que no son agradables a Dios. Debemos de cantar cánticos espirituales, cánticos conforme a la palabra de Dios, no cánticos mezclados con los del mundo. Eso no es agradable a Dios. Dios puede darte a ti alabanzas inéditas, letra inédita, para que el Espíritu de Dios se mueva a través de la alabanza. Amén, hermanos. Debemos de buscar la presencia de Dios cada día, al nomás levantarnos, en todo tiempo, a cada momento, a cada instante, para salir de la esclavitud del pecado a la libertad del Espíritu, para no pecar más. Vete y no peques más, le dijo el Señor a la mujer que encontraron en adulterio. Dios quiere que tú dejes el pecado, que busques de su presencia y ya no peques más. Dios quiere salvarte de la condenación eterna, viviendo conforme al Espíritu, viviendo conforme a los designios del Espíritu de Dios. Así es que, hermanos, amigos míos, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si Dios te ha hablado esta mañana, si Dios ha estado contigo esta mañana, ungiéndote desde la cabeza hasta la planta de los pies, liberándote de una condenación eterna, hoy te dice el Señor, recibe a Yeshua como tu único Salvador personal. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Vida en abundancia y vida eterna. ¿Qué esperas? Hoy es el momento. Ya no le des larga. Hoy está hablando Jesús. Hoy quiere salvar tu vida. Hoy quiere que salgas de esa condenación, porque por el pecado de Adán vino esa condenación, pero por el segundo Adán, que es Cristo, fue obediente hasta la muerte, quiere que seas salvo esta mañana. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados hoy. Líbrame de esa condenación eterna. Sé mi Dios eterno y para siempre. Inscríbeme en el libro de la vida desde ahora y para siempre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Si tú lo hiciste esta mañana, hay fiesta en los cielos por un alma que se arrepiente de corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por darnos tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Padre.